Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al jueves y gracias a todos ustedes que nos acompañan día a día. Una vez recuerdo en algunos consultorios atrás haberles dicho a ustedes que pues todos nuestros hijos y nuestras hijas no vienen con un manual, ¿no? Quisiéramos que nos den un manual para saber cómo educarlos y llevarlos siempre por el buen camino. Y en este camino nos equivocamos, quizás porque no conocemos algunos aspectos que justamente son buenos aclararlos, de qué se tratan, y vamos a conversar hoy con el médico psiquiatra Julio Castro de este tema justamente, la importancia de la salud mental en la familia y la educación de nuestros hijos e hijas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Melissa, buenos días, amigos de Cutivalú y paisanos del departamento de Piura y de todos los otros lugares que nos escuchan. El tema de esta mañana es un tema que lo hemos tratado en otras oportunidades, pero que es pertinente volverlo a tocar por su importancia, ¿no? Por su importancia, por todas las cosas que vemos todos los días, tanto en las calles como en las escuelas, como en los hogares. El tema de los problemas que hay en nuestros niños y jóvenes. Y muchas veces, como tú lo has dicho, los padres de familia se desesperan y se preguntan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que alguien me diga qué hago para que mi hijo estudie. ¿Qué hago para que mi hijo no se porte mal en el colegio? ¿Qué hago para que mi hijo adolescente deje las malas juntas, las pandillas, o deje de consumir marihuana u otras drogas? ¿Qué hago para que mi hija no se escape del colegio y no se vaya de juerga los fines de semana y que desobedezca al papá o a la mamá? En fin, ¿qué hago para que mis hijos se porten bien, sean estudiosos, aprovechen el tiempo? Bueno, en primer lugar, recordar lo que decía Napoleón Bonaparte. Para educar a un niño tenemos que empezar educándolo 20 años antes de que nazca. Es decir, Napoleón decía que teníamos que empezar por la educación de los padres. Y si usted como padre o madre no ha estado preparado, recordemos el refrán que dice que nadie da lo que no tiene. Entonces, padres inmaduros, no preparados adecuadamente, muy probablemente no van a poder educar adecuadamente a sus hijos. Y ojo, Melissa, una cosa es educación y otra cosa es instrucción, lo hemos dicho varias veces. Y la educación que empieza en casa, y hay que subrayarlo, muchas veces los padres de familia creen que matricular a su hijo en un nido caro o llevarlo a un colegio, entre comillas, de prestigio, donde el éxito está garantizado, el éxito como sinónimo de ingreso a la universidad, y que porque tú pagas, a tu hijo le van a enseñar no solamente las materias, sino a comportarse bien, están totalmente equivocados. El niño llega a la escuela ya educado, básicamente, educado sobre determinados temas. En primer lugar, el niño tiene que aprender en casa a controlar sus impulsos. El niño debe aprender en casa a tolerar las frustraciones de la vida. Es decir, y quiero helado, no le van a dar helado todos los días. Quiero juguetes, no le van a dar juguetes todos los días, solo el día de su cumpleaños y en Navidad. Pero si el papá y la mamá, para que no llore, para que no grite, para que no se tire al piso, le compran juguetes o le dan helado, están reforzando para que el niño haga lo que le dé la gana y el niño se convierte en un tirano. En otras palabras, el hogar es el lugar donde el niño va a aprender las reglas básicas de convivencia civilizada, en que va a aprender que tiene derechos, pero que también tiene deberes. Y un error frecuente de los padres es darle a sus hijos todo lo que ellos no pudieron tener en su infancia. Y entonces le compran el último juguete de marca, el reloj más moderno al hijo adolescente, las zapatillas de marca, la última tablet o el último celular, un smartphone inteligente, los anteojos de moda, la gorra de moda, la camiseta de moda, aunque los padres tengan que endeudarse para que sus hijos no sufran lo que ellos sufrieron. Por favor. Pero ¿por qué se da esto? Nosotros llevamos como una especie de culpa. ¿Por cómo? Yo diría que es una culpa neurótica. Es una culpa neurótica en que hay inmadurez psíquica de los padres. En que dicen, bueno, yo no quiero que mi hijo se traume viendo que otros chicos tienen lo que él no tiene. Entonces, esto implica una visión que lo plantea el psicólogo y filósofo humanista Erich Fromm. Hay dos visiones, grosso modo, en el mundo, estimados amigos. La visión de que tú vales por lo que tienes, y la visión materialista, obviamente, y la visión de que tú vales porque eres persona. Y nosotros somos personas con los otros. Nadie es persona en forma individual. Y yo aprendo a ser persona en mi hogar
y obviamente me enseñan de que tengo que ser persona con los otros, con mis compañeros de clase, con mis profesores, con mis amigos del barrio, en que yo tengo que aprender a respetar turnos, a respetar reglas, en que si empiezo a jugar ajedrez, tengo las piezas del ajedrez tienen ciertas reglas para moverse, y que yo tengo que esperar mi turno, y que si mi contendiente, que no es mi enemigo, me gana, yo debo felicitarlo y no debo estar triste, ni debo llorar, ni debo sentir cólera, porque parte de la vida, el aprendizaje en la vida es que a veces se gana o a veces se pierde cuando se compite limpiamente. En otras palabras, también debemos aprender a competir limpiamente, sabiendo que en la vida tú te esfuerzas, a veces vas a ganar y otras veces no vas a ganar, y el mundo no se viene abajo. Pero si a nuestro hijo le decimos, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el primero, porque si tú no eres el primero no vales nada, el chico o la chica va a aprender que lo importante no es competir, sino ganar, a como dé lugar, haciendo trampa, comprando jueces, sobornando árbitros, etcétera. Lo va a aprender desde temprana edad. Y no es raro cuando un chico tiene bajo rendimiento académico en colegios particulares, sobre todo, y que desaprueba un curso de fin de año, en que va el papá o la mamá para hablar con el profesor y arreglar el asunto, dándole dinero u otras cosas, y por supuesto a veces hay malos profesores que se prestan a eso. Felizmente, yo creo que eso cada vez menos, pero la actitud del padre de familia o de la madre de familia no maduro es resolverle los problemas a su hijo reforzando la irresponsabilidad que el niño ha tenido. Mientras que un padre maduro es, no has estudiado, te han desaprobado, repites de año, porque es tu responsabilidad. O, si desaprobaste en ese curso, este verano no tienes vacaciones, vas a estudiar hasta que apruebes el curso. El niño va a aprender que todas las decisiones que él toma, como todos nosotros, tienen consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ser asumidas, les guste o no les guste. Esa es la vida. Y ese aprendizaje tiene que ser desde la escuela. Por otra parte, Melissa, recordar que, salvo la Sagrada Familia de la Virgen María, digamos, San José y el Niño Jesús, la Sagrada Familia, no existen familias perfectas. Y no existe la familia estándar prototipo sobre la que nosotros nos podamos basar. Las familias son dinámicas y son cambiantes. No, todas las familias no son iguales. Por ejemplo, a lo mejor en tu familia, tus padres son de alguna parte, de alguna provincia que no es Piura. O son de la zona andina, Ayabaca, Huancabamba, o son del Bajo Piura, o son de Talara, o de Sullana, pero tú has nacido en Piura y te has criado en Piura. Tu experiencia de vida va a ser diferente a las de ellos. Ellos van a tener la influencia de la zona donde vivieron, de la cultura donde ellos se desarrollaron, pero ya la familia va cambiando. Tú en determinado momento has sido hija y hermana, pero conforme has ido creciendo te convertiste en una mujer adulta, y luego escogiste pareja, te convertiste en esposa, en madre, y lógicamente eres además trabajadora, eres una profesional, eres una empleada de una institución, eres una ciudadana de Piura y una ciudadana del mundo. Ese aprendizaje lo vas logrando a lo largo del tiempo en la vida, pero los primeros años son fundamentales, los primeros años en nuestras familias. Entonces, las crisis, los problemas serios que vemos en salud mental en nuestros niños y jóvenes y adultos, tiene que ver con los problemas de crianza en la familia. Ya lo hemos dicho, hay 3 estilos de crianza fundamentales. El estilo de crianza en el que el padre o la madre resuelve los problemas a golpes, a gritos y con insultos. Tú haces lo que yo digo porque yo mando acá. No hay argumentos que valgan. ¿Por qué tengo que estudiar? Porque me da la gana. Y si no estudias, te agarro a patadas. ¿Ya? Entonces, y si traes notas desaprobadas, te saco la mogre. Y por supuesto, si sales con notas bajas, eres un burro, eres una bruta, eres una fracasada, nadie te va a querer, te voy a botar, acá estás comiendo gratis, en fin, agresiones verbales que son tan dolorosas para el niño y la niña como los golpes físicos. Es decir, el maltrato psicológico, queridos padres que nos escuchan, es tan traumatizante y doloroso como los golpes físicos. Pero ojo, no solo es el maltrato psicológico de los padres, también en la escuela, cuando a veces algunos malos profesores se burlan de los niños, los humillan, los ridiculizan. La escuela y la familia son 2 terrenos importantísimos del desarrollo de nuestros niños. Y si en las familias no hay reglas claras, el niño va a crecer con
muchas confusiones. Entonces, el primer estilo de crianza, te decía, el represivo, en el que el padre grita a la madre grita al padre, los padres gritan a los hijos, los castigan, los tratan de manera cruel, ¿no? Ese es el primer estilo. Por desgracia, ese estilo predomina en el Perú, en todo el Perú. Doctor, si me permite, volvemos con esos estilos de crianza luego de una brevísima pausa. No se vayan. Ya estamos con todos ustedes presentándoles Consultas sin salir de casa. Hoy conversamos con el médico psiquiatra Julio Castro sobre familia, salud mental y educación. Justamente antes de ir a la pausa, el doctor Julio Castro nos estaba comentando sobre algunos estilos de crianza, que nos comentaba son 3, ¿no? El estilo punitivo, represivo, ya hemos hablado. Los padres gritan, insultan, castigan. El segundo estilo, muy frecuente y lamentable, es el permisivo, dejar hacer, dejar pasar. No importa que el niño no estudie, no importa que el niño no haga sus tareas, si el niño aprueba bien y si saca cursos jalados, también. No hay un ambiente adecuado donde estudie el niño y por supuesto los padres no se interesan en reforzarle los estudios, supervisarle las tareas, revisarle la agenda, asistir a las reuniones de padre y familia para conocer a las profesoras y que nos informen cómo se está comportando nuestro hijo. Ese estilo, por desgracia, igual que el primero, el anterior, va a propiciar que nuestros chicos crezcan con distorsiones cognitivas, es decir, pensamientos distorsionados respecto a la realidad, que van a hacer que tengan, por supuesto, también sentimientos negativos, sentimientos de inferioridad, sentimientos confusos, contradictorios, actitudes ante la vida que no son las más sanas. Y por supuesto el comportamiento lo vamos a ver, un niño retraído, un niño tímido o un niño agresivo, un niño desconfiado, un niño que no respeta la autoridad de los maestros, porque, dicho sea de paso, en estas décadas, uno de los problemas serios en la sociedad es que los padres han perdido autoridad y también los maestros han perdido autoridad, porque hemos pasado de un modelo autoritario en que se criticaba el autoritarismo, que es malo, al cuestionar eso, no cero autoridad.
Entonces ahora muchas veces los padres caen en excesos de que al niño no hay que contradecirlo porque se puede traumar. No hay que negarle nada porque se puede traumar, ¿no? Si quiere helado, dale helado. Si no quiere estudiar, que no estudie. Si no quiere ir al colegio, que no vaya. Entonces, como consecuencia, el niño va a crecer en forma inmadura, con una baja tolerancia a las frustraciones, como te decía, y no va a poder controlar sus impulsos. Es decir, cuando llegue el momento de interiorizar la conciencia moral, no lo va a poder hacer bien. Y va a aprender a comportarse bien mientras lo vigilan. Más o menos como lo que ocurre con los adultos o con las grandes empresas mineras que pagan impuestos mientras la SUNAT los vigila. Pero cuando la SUNAT no los vigila, evaden impuestos, ¿no? Y lo mismo, no solamente las grandes empresas, pequeños contribuyentes también, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha interiorizado en el inconsciente colectivo individual el concepto del deber y obviamente en este caso el deber ciudadano. El tercer modelo es el modelo democrático, que es el mejor. Y el modelo democrático no es que el papá o la mamá le digan, a ver niño, asamblea, ¿qué cosa quieren almorzar hoy día? Eso no es modelo democrático. El modelo democrático es cuando el padre y la madre asumen sus responsabilidades en conjunto, democráticamente. Él, como papá, ayuda a la mamá en la cocina porque ella también trabaja muchas veces. Entonces la mujer tiene lo que se llama doble jornada. Trabaja fuera de la casa y tiene que llegar corriendo para cocinar. Él también trabaja, debería aprender a cocinar. Debería ayudar a limpiar la casa, a tender la cama, a lavar la vajilla, a cuidar a los hijos, a asistir a las reuniones de padre y familia, a supervisar a los hijos en los estudios. Es verdad, a veces la jornada de trabajo del padre es mucho más complicada que la de la madre, o la madre trabaja en casa. Hay que decirlo, una ama de casa trabaja en casa. A ver, muchas mujeres les han hecho creer, los esposos o el sistema, cuando le preguntan, ocupación, ¿usted se dedica a algo, trabaja? No, yo no trabajo. Ah, no trabaja. ¿Y en su casa cuántas empleadas tiene usted? Ninguna. ¿Y quién prepara el desayuno? ¿Quién compra el pan? ¿Quién prepara el desayuno? ¿Quién prepara el almuerzo? ¿Quién limpia la casa? ¿Quién arregla los cuartos? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién plancha? Eso se llama trabajo doméstico, que muchas veces es invisibilizado o minusvalorado por nuestra sociedad patriarcal machista. Y el niño y la niña aprenden eso. Y se repiten patrones de comportamiento, roles asignados por la sociedad, en que la niña tiene que hacer todo lo doméstico y el niño ve cómo la hermana trabaja. Plantear esto no es querer promover homosexuales para los conservadores retrógrados que se oponían a la currícula escolar que felizmente la Corte Suprema hoy día ha rechazado y el cuestionamiento de sectores ultraconservadores y el tema de equidad de género va de todas maneras en la currícula para que nuestros niños y niños aprendan a convivir civilizadamente. Entonces, ser machito no es no tener que lavar la vajilla. Un niño que es varón puede y debe aprender que es su obligación lavar su vajilla, que debe ayudar en casa a la mamá los fines de semana o de vacaciones, igual que la hermana, que debe haber respeto a las mujeres y por supuesto las mujeres respetar a los varones. Eso se aprende en casa, Melissa. Entonces, en la familia democrática se aprenden valores. Y entonces cuando el chico llega a la adolescencia y está expuesto, lo que tú me decías, a chicos que tienen problemas, que consumen alcohol, que consumen marihuana u otras cosas, va a tener más probabilidades de resistir a la influencia negativa de esos chicos porque en su casa le enseñaron las cosas que debería hacer bien. Entonces no es verdad que las malas juntas lo cambian aún, ¿o sí? En parte sí, por supuesto que sí. Carlos Marx decía que el ser social determina la conciencia. Si un chico está bien formado en casa, pero se junta con chicos malandrines, con pandilleros, va a terminar siendo un pandillero. O sea, eso también hay que ser muy claro, padre de familia. Los padres tenemos derecho a la censura, el derecho al veto de las amistades de los hijos. Los padres tenemos derecho a conocer a los amigos de nuestros hijos y decirle, no quiero que te juntes con este chico por esto y por esto. ¿Ya? El problema es que a veces cuando les prohibimos amistades se entercan. Perdón un ratito, pero tiene que haber previamente pues una buena educación, Melissa. Es que las cosas no van a darse de un momento a otro. Para que tu hijo te obedezca, tú tienes que tener autoridad. Y para que tú tengas autoridad, tienes que haber educado bien a tu hijo y ganarte el respeto. Porque a veces los padres creen ingenuamente, tienes que respetarme porque soy tu padre o tu madre. No. Usted tiene que ganarse el respeto de su hijo con su comportamiento. Porque dicho sea de paso, antes que se me vaya la idea de la cabeza, nuestros hijos, nuestros niños, tanto en el hogar como en la escuela, aprenden por modelaje, por el comportamiento de nosotros los adultos. A eso el educador Peñalosa llamaba el currículo oculto. No es lo que yo le digo a mi hijo lo que va a hacer que él se porte bien, sino lo que él ve en mí. Si ve que yo miento,
que trato mal a su mamá, que digo groserías, que soy alcohólico, que soy ocioso, que estafo, que no pago mis deudas, en fin, él va a copiar ese comportamiento y después nos quejamos. Lógicamente, el niño puede estar en un barrio donde hay pandillaje y uno le dice, hijo, no quiero que te juntes con esta persona por esto y por esto. Uno tiene que ejercer autoridad desde temprana edad, pero si usted no ejerció la autoridad y el niño llega a la adolescencia, ya va a ser un poco tarde y no se queje usted después. Y lo mismo en el aula. Ahora los profesores tienen miedo porque es verdad, antes se maltrataba a los niños en el aula y fuera del aula. Habían profesores abusivos. Pero hemos pasado a otro extremo, en que el profesor ya no puede decir nada porque el alumno o la madre de familia va y lo denuncia a la defensoría, ¿no? O al Poder Judicial o a la comisaría, y además va a un medio de prensa y sacan el titular, profesor tal cosa, sin haber corroborado antes la información. Un periodista profesional, tú lo sabes mejor que nadie, Melissa, tiene que contrastar la información que te da una parte para tener objetividad. Si una madre de familia dice que la profesora le jalaba los pelos a su hija, es tu obligación como periodista ir al colegio y a entrevistar a la profesora. Si la profesora no te da cara, ya si huye, es, como dice el refrán, el que calla otorga. Hace unos días, no sé si leíste, que en Piura, me parece, unos niños denunciaban que una profesora los hincaba con alfileres. Sí. Esta profesora debería ser separada del magisterio. Eso no es aceptar, y sometida, evaluada psicológicamente. Y los niños no están inventando, porque son varios niños que han informado de esto. No hay ninguna justificación para que una profesora le hinque con alfileres a los niños. Pero por otra parte, un profesor o profesora puede llamarle la atención en buena forma, con firmeza, a una alumna o a un alumno que se porta mal. Pero algunos alumnos se van al otro extremo. Si usted me dice, si me sigue diciendo esto, yo la denuncio. Y como cuenta con el apoyo de una madre que es alcahueta, sobreprotectora, la madre alborota a los padres de familia de la PAFA, del salón, y muchas veces les hacen cargamontón a la pobre profesora o a la pobre directora. Entonces muchos profesores tienen que hacer olas, flotar, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, esa renuncia a la autoridad en el hogar y en la escuela ha traído consecuencias nefastas. Muchos alumnos no respetan a sus padres ni a sus profesores. Tampoco respetan la autoridad del director. Y no estoy hablando de directores abusivos, estoy hablando de directores democráticos en las que las reglas están claras. Por ejemplo, no es posible que, aunque existe una ley absurda que permite que los padres envíen a sus hijos a colegios particulares sin pagar la pensión, el colegio tenga que recibir a los niños que no tienen ninguna culpa, mientras los padres irresponsables no pagan desde marzo hasta diciembre, porque la ley los protege. ¿Qué está aprendiendo el niño? Que uno no tiene que ser responsable. Y entonces la pregunta es, ¿cómo el colegio particular va a pagar el sueldo a los profesores, al personal de limpieza, mantenimiento, luz, agua, arbitrios, impuestos, si los padres de familia no pagan la pensión a la que se comprometieron? Entonces, el tema es responsabilidad, y la responsabilidad es un valor que se imparte desde el día a día con tu comportamiento. Y el niño va a interiorizar en su mundo psíquico esos valores. Y por supuesto, como decía la psicóloga Virginia Satir, la pregunta que tenemos que hacernos los padres de familia: ¿qué le enseño a mi hijo sobre él mismo? ¿Que él vale menos que los demás? ¿O que él vale más que los demás? ¿O que él es diferente a los demás y que vale mucho, pero que él no es ni menos ni más que los demás? Que no es lo mismo, doctor, que endiosar al hijo, ¿no? Absolutamente. Decía Unamuno, el filósofo: no te creas ni más ni menos que nadie. Tú eres único e irrepetible. Esfuérzate en serlo. ¿Qué le enseño a mi hijo sobre las demás personas? ¿Le enseño que debe respetarlas? ¿O que él, por ser hombre, vale más que las niñas? ¿O que él vale más que sus compañeritos porque nosotros tenemos más cosas en la casa? ¿Qué le enseño sobre el mundo? Y finalmente Virginia Satir dice: ¿qué le enseño sobre Dios? Y claro, algunos radioescuchas dirán: bueno, pero ¿uno puede criar bien a los hijos sin creer en Dios? Sí, pues no es más difícil. Decía un personaje de Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, me parece: si Dios no existe, todo está permitido. Y cuando hablo de creer en Dios, hablo de una religiosidad sana, sin fanatismos, sin fundamentalismos. El fanatismo, en nombre de Dios, se han cometido muchos crímenes. En nombre de Dios, en el Perú, diversas religiones han manipulado al Estado y han gobernado de acuerdo a sus ideas fanáticas, y en beneficio de una minoría, por supuesto. Podemos seguir, tema da para largo ya, pero el aprendizaje, la educación de nuestros hijos, como te decía, es en la escuela,
Primero en el hogar, en la escuela y en el mundo, pero en el mundo, en una sociedad democrática donde los niños además ven que las normas sociales se cumplen, donde el policía es una persona honorable que no coimea, donde las personas conducen su auto o su vehículo motorizado respetando la regla de tránsito, donde la gente no se grita ni se insulta, donde hay tolerancia a las diferencias. Ese aprendizaje es algo que nos compete a nosotros los adultos. Y si nosotros nos esforzamos por ser coherentes, probablemente vamos a tener jóvenes adultos a futuro que nos van a dar satisfacciones. De lo contrario, vamos a llorar lágrimas de sangre. Bien, doctor, este tema bien importante, y si tuviéramos más tiempo nos gustaría, pero siempre se aprende mucho con el médico psiquiatra Julio Castro. Le agradecemos, doctor, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao, Melissa. Nos vemos. Buenos días, amigos.